En esta presentación analizaremos y explicaremos la obra de literatura griega La manzana de la discordia, quiénes son sus personajes, de qué se trató dicho pasaje de la mitología griega y qué desencadena las decisiones tomadas en esta historia. Además, la caracterización de cada personaje. Te invitamos a que sigas con la presentación y descubras junto a nosotros una historia súper interesante. El juicio de París, La manzana de la discordia. Escritor de la historia griega La manzana de la discordia, Homero, en el siglo VIII a.C., poeta griego al que se le atribuye la autoría de la Ilíada y la Odisea, los dos grandes poemas épicos de la antigua Grecia, en palabras de Hegel. Homero es el elemento en el que vive el mundo griego, como el hombre vive en el aire, admirado, imitado y citado por todos los poetas, filósofos y artistas griegos que le siguieron. Es el poeta por antonomasia de la literatura clásica, a pesar de lo cual la biografía de Homero aparece rodeada del más profundo misterio, hasta el punto de que su propia existencia histórica ha sido puesta en tela de juicio. Las más antiguas noticias sobre Homero sitúan su nacimiento en Quíos, aunque ya desde la antigüedad fueron 7 las ciudades que se disputaron ser su patria, como ser Colofón, Cumas, Pilos, Ítaca, Argos, Atena, Esmirna y la ya mencionada Quíos. Para Simónides de Amargos y Píndaro, solo las dos últimas podían reclamar el honor de ser su cuna. Homero falleció en el siglo VIII a.C., en Grecia. Nombre de la obra: La manzana de la discordia. Es una referencia a la manzana dorada de la discordia, que según la mitología griega, la diosa Eris destinó para la más bella de la boda de Peleo y Tetis, encendiendo una disputa entre Hera, Atenea y Afrodita, que terminaría llevando a la guerra de Troya. La manzana de la discordia se convirtió en eufemismo para el centro núcleo o quid de un argumento o para un asunto menor que podría llegar a una gran disputa. Se utiliza la expresión la manzana de la discordia a una persona o algo que señala problemas o que provoca intenciones nada más para buscar disputas entre un grupo de personas. Erróneamente, son muchas las personas que creen que dicha expresión proviene del pasado bíblico en el que se toma del fruto prohibido del árbol de la vida, esto es, Adán y Eva. Pero la expresión ayuda a querer con las Sagradas Escrituras, sino con una leyenda que se recoge en la mitología griega. Por lo tanto, es absurdo pensar que esta frase proviene de Adán y Eva o de la forma bíblica, porque en la forma bíblica en ningún momento se expresa la manzana como dicha fruta prohibida. Nada que ver. Esto se recoge de la mitología griega y que tiene que ver con Eris, diosa de la discordia y de las vanidades. Hera hija de Cronos y Rea, hermana de Zeus, Poseidón, Demeter y Hestia, diosa del matrimonio, los nacimientos y las esposas fieles. Hera es la diosa para la cual el matrimonio es sagrado. Constituye el arquetipo de la esposa, el de la reina, pues es la consorte del rey que ella misma promueve para realizarse a través de él. Hera se representa siempre majestuosa y solemne, a menudo en el trono coronada con el polos, una alta corona cilíndrica usada por varias de las grandes diosas, pudiendo llevar en su mano la granada
símbolo de la fértil sangre y la muerte, y sustituido de la cápsula narcótica de la amapola. Peleo. En la mitología griega, Peleo es el padre de Aquiles, por lo que este es llamado también el Pélida. Era hijo de Éaco y de Endeide, reyes de los Mirmidones, de Egina, y nieto de Zeus y Egina. Su padre fue Escirón y su madre fue Cariclo. Tetis. Tetis era una ninfa marina o Nereida, o una hija del dios marino Nepo. A pesar de su origen, Tetis fue criada por Hera en el monte del Olimpo, hogar y lugar de reunión de los 12 dioses principales. Después regresó a su hogar, situado en el fondo del mar, cuando Hera expulsó a su hijo Hefesto del Olimpo, furiosa porque ella había traído un muchacho deforme al mundo. Tetis y su hermana Eurídome se apiadaron de él. Durante 9 años cuidaron del herrero y artista de los dioses y mostraron un especial afecto hacia él. Sin importar lo que los otros dioses pudieran pensar de ella, Tetis amó y cuidó al pequeño niño deforme. Mi nombre es Gerson Mendoza y les voy a hablar un poco sobre lo que es lenguaje, el lenguaje que se usó en este mito. El lenguaje del narrador es casi un lenguaje culto, casi no se miran vicios de dicción en este mito, en esta historia. El lenguaje de los personajes, algunos lenguajes de los personajes son los siguientes. Tenemos lo que es la palabra jauría, que es una palabra tecnicismo, que es una palabra que se usa bastante en la literatura, que solo los que son expertos entienden algunas palabras que no le encontramos en la lengua popular. Que el ejemplo dice: Peleo reunió una partida de caza con lanzas, trampas y una ruidosa jauría de perros. Que jauría significa conjunto de perros que son dirigidos por una sola persona. Aquí tenemos la otra palabra cuitas, que es una palabra de tecnicismo. Pero aquel no fue todavía el final de todas sus cuitas, que su cuitas significa desgracias. Aquí está refiriendo a Peleo, que no iba a ser todavía el final de todas sus desgracias. Y tenemos también un vicio que es dequeísmo, usar bastante el de que. Aquí encontré un ejemplo que está de: Peleo se enteró de que su mujer se había ahorcado. Aquí aquí le podría poner: Peleo se enteró que su mujer se había ahorcado. Tenemos lo que es ámbito y ambiente. Los actos se dan en los altos precipicios del monte Pelión. Son montes de Grecia que se eleva entre el mar y el golfo de Volos. En la boca de la cueva del rey Quirón se celebró la boda de Tetis y Peleo. El clima de la obra se da en lo que es la intriga, y todo comienza cuando la diosa Éride, que su nombre significa discordia, no fue invitada a la boda. Y Éride, modesta por no haber sido invitada, buscó un modo para vengarse y se presentó ante el lugar donde estaban todos los invitados, arrojando una manzana de oro en la mesa, que contenía un letrero que decía: para la mujer más bella. Y 3 diosas que estaban en ese lugar, Atenea, Afrodita y Hera, se disputaron la manzana y se produjo una confusión. Y Zeus, dios del Olimpo, decidió encomendar la elección a un joven mortal llamado Paris, que era hijo del rey de Troya. Y cada uno dio sus argumentos para convencer al joven Paris. La diosa Hera, esposa de Zeus, le ofreció todo el poder que pudiera desear.
Atenea, diosa de la inteligencia, le ofreció toda la sabiduría del mundo, y Afrodita le ofreció el amor de la mujer más bella del mundo. Y pensarlo por mucho tiempo, París escogió a Afrodita, y su decisión hubo de traer grandes consecuencias para su pueblo, ya que la mujer por la que Afrodita hizo crecer el amor en el corazón de París era Helena, la esposa del rey de Esparta, la mujer más bella del mundo. En el futuro, París raptaría a Helena y desencadenaría la guerra de Troya. Aquí tenemos también lo que es el tiempo. El tiempo era común se refiere que era antes de Cristo, en el año de 1600 antes de Cristo. La historia comienza en los altos del monte Ida, donde el río Escamandro atraviesa. Están a unos 15 kilómetros del mar en la región del reino de Troya, conocida como Dardania. Gracias. Tenemos lo que es ámbito y ambiente. Los saltos se dan en los altos precipicios del monte Pelión. Son montes de Grecia que se eleva entre el mar y el golfo de Volos. En la boca de la cueva del rey Quirón se celebró la boda de Tetis y Peleo. El clima de la obra se da en lo que es la intriga, y todo comienza cuando la diosa Éride, que su nombre significa discordia, no fue invitada a la boda. Y Éride, modesta por no haber sido invitada, buscó un modo para vengarse y se presentó ante el lugar donde estaban todos los invitados, arrojando una manzana de oro en la mesa que contenía un letrero que decía "para la mujer más bella", y tres diosas que estaban en ese lugar, Atenea, Afrodita y Hera, se disputaron la manzana y se produjo una confusión. Y Zeus, dios del Olimpo, decidió encomendar la elección a un joven mortal llamado París, que era hijo del rey de Troya. Y cada uno dio sus argumentos para convencer al joven París. La diosa Hera, esposa de Zeus, le ofreció todo el poder que pudiera desear. Atenea, diosa de la inteligencia, le ofreció toda la sabiduría del mundo, y Afrodita le ofreció el amor de la mujer más bella del mundo. Y pensarlo por mucho tiempo, París escogió a Afrodita, y su decisión hubo de traer grandes consecuencias para su pueblo, ya que la mujer por la que Afrodita hizo crecer el amor en el corazón de París era Helena, la esposa del rey de Esparta, la mujer más bella del mundo. En el futuro, París raptaría a Helena y desencadenaría la guerra de Troya. Aquí tenemos también lo que es el tiempo. El tiempo era común se refiere que era antes de Cristo, en el año de 1600 antes de Cristo. La historia comienza en los altos del monte Ida, donde el río Escamandro atraviesa. Están a unos 15 kilómetros del mar en la región del reino de Troya, conocida como Dardania. Gracias. En esta obra se utiliza un nivel de lenguaje súper estándar, que no es común para muchos hablantes, y se subdivide en un lenguaje culto, por la razón que una de las características de este sublenguaje es la utilización de palabras griegas o en latín, y la obra utiliza palabras como acogió, pervivencia, estupor, etc. El nivel culto del lenguaje es uno con mucho apego a las normas gramaticales y fonéticas de una lengua. En este caso, la obra se apega al griego, y la mayoría de obras griegas son traducidas al latín, que tiene una característica importante como ser la riqueza de vocabulario. El tipo de narrador que encontramos en esta obra lo hace como tercera persona, ya que él no es el protagonista ni tiene participación dentro de la obra. La desventaja que tiene este tipo de narrador es que no es tan cercano al lector, es decir,
que no logra llamar nuestra atención como lo haría un amigo nuestro contándonos una anécdota que le pasó durante el día. Por otra parte, el punto de vista es el de un narrador omnisciente, ya que es un narrador externo, es decir, que no forma parte de la obra, y estos utilizan la tercera persona del singular. Este narrador describe lo que los personajes ven, oyen, piensan y sienten. Incluso puede narrar hechos que no hayan sido presenciados por los personajes de la historia. Y por último, este tipo de narrador se le conoce como narrador Dios, ya que lo ve todo y lo sabe todo.